Amén. Ese mismo aplauso, pero déselo al Señor más fuerte todavía. Gracias por su buena recuerdo. Señor nos bendiga. Muchas gracias, patronazo. ¿Pueden acomodarse si quieren un poquito más? Sí, está bien. Gracias por la alabanza, por el tiempo devocional que ha sido muy bueno. Muchas gracias, pastor. Te agradezco. Generalmente el tiempo de la prédica nos lleva una hora, más o menos para que hagan cálculo, chiquillos. Y qué bueno, gracias por todo el comentario tan amable que ha hecho Pastor Ronnie y que trae naturalmente a la memoria algunas ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de vernos. Y una tremenda alegría para mí poder ver este comienzo, este avance que van teniendo las congregaciones, porque cuando pasan los años uno ya más o menos los ve desarrollados, establecidos, igual que un matrimonio. Cuando uno recién se casa generalmente parte con lo opuesto. Gracias. Bueno, está bien. Y así también uno parte cuando se hace pastor. Trata de reunir todas las ovejas que pueda y algunas se te escapan del corral también. Pero otras van llegando. En ese movimiento uno tiene puros tiras y afloja, sube y baja en los números. Y siempre me gusta ver las iglesias en esos comienzos. Porque después cuando pasan los años uno hace comparaciones y da gracias a Dios por la bendición que significa el desarrollo y el crecimiento con el paso del tiempo. Así que una de las características de los pastorados siempre es tener paciencia y perseverancia en lo que se hace, porque la fidelidad produce resultados, muchachos. Siempre el hecho de estar constante sirviendo al Señor siempre va a producir resultados. Amén. Así es que me estoy agradecido a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Es una bendición poder compartir este tipo de la palabra. Una alegría para mí también estar con mi esposa, Erika, con quien llevamos 43 años de casado. Ayer estuvimos dando una cátedra de familia también en otra congregación. Y una alegría poder compartir en esta ciudad de Temuco la palabra del Señor. Amén. Recuerden que están disponibles después del término de la reunión nuestras grabaciones de audio, de video, para que ustedes puedan verlas, llevarlas a sus casas, compartirlas y hacer que otras personas también conozcan la bendición de esta palabra. Y mañana, si Dios quiere, vamos a tener toda una conferencia excelente acerca de los virus emergentes, el gran problema que hay con la salud de la gente relacionada con las vacunas y los elementos tóxicos que cada una de ellas tiene, la posibilidad de las plagas del futuro, que son todos unos temas escatológicos tremendamente importantes. Y así que estoy feliz de poder visitarles en esta oportunidad y compartir con ustedes esta palabra del Señor. Oye, Pastor Ronnie, así que de verdad que estamos saliendo en línea directa con la internet. Bueno, ya ustedes le habrán dado saludos a su gente, pero yo que soy nuevo en estas tecnologías, la verdad que soy un cavernícola tecnológico. Me cuesta la diferencia entre el control remoto y el teléfono celular, así de viejo soy. Pero un saludo entonces a los cibernautas, que Dios les bendiga y una alegría poder compartir la palabra del Señor con tanta gente preciosa que ama la palabra del Señor y que fielmente sirve al Señor en todo tiempo. Así que una alegría estar contigo, mi pastor, que Dios te bendiga, aquí en Puerta del Cielo. Amén. Amén. Qué bueno, vamos a la palabra. Pastor nos ha solicitado un tema relacionado con la venida del Señor, ¿cierto? Y he elegido un texto porque hay varios que nos pueden servir de base, de plataforma para hacer la conferencia de hoy, pero he elegido el texto del capítulo 24 de Mateo, que es el capítulo
por excelencia profético en el discurso de nuestro Señor, extraordinario. Y quiero entonces empezar a leer el texto, capítulo 24 de Mateo. El versículo 33, palabras de Jesús. El Señor dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. Se refiere al advenimiento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de que venía el juicio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis qué día viene vuestro Señor. Esta es la palabra de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Así, la venida del Señor es un evento de sorpresas. Previo, hay dos eventos que es interesante analizarlos, que te lo dicen todos los teólogos y la gente que se dedica a estos estudios de profundidad de la palabra. Hay dos eventos significativos. Está la venida, la segunda venida, así se habla en términos teológicos, cuando el Señor viene a imponer su imperio y su reino sobre el mundo, y está el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos distintos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, es un evento anterior, lógicamente, a la segunda venida de Cristo. Y los teólogos, ¿viste? Porque yo leo muchas cosas, entonces trato de rejuntar las ideas que circulan para poder hacer una tesis. Y a veces comparto esa idea y otras veces no la comparto, no porque no me gusten las ideas de los tipos que piensan, sino porque el tema es tan confuso, oscuro, que es difícil darle la cabeza al clavo al tema este. Entonces por eso me voy despacito por las piedras, porque no quiero caerme al agua, y trato de hacer equilibrio entre los conceptos que tienen distintos pensadores. Con el tema del arrebatamiento de la iglesia, incluso he encontrado teólogos que te hablan que hay dos arrebatamientos. Y esa cuestión te va haciendo sentir que este tema es mucho más espinudo que lo que uno imagina. Y están los que te dicen con toda certeza de que hay un momento en el arrebatamiento de la iglesia donde un segmento de la iglesia se va a quedar y que va a pasar incluso por la gran tribulación, lo cual es claramente establecido en el texto bíblico, y a otros se los va a llevar a antes de ese evento de la gran tribulación. Y que la gente que pasen por la gran tribulación generalmente van a ser asesinados por la fuerza del anticristo. Eso es un hecho. Y si alguien escapa de la muerte durante la gran tribulación va a ser una cuestión excepcional, pero a la mayoría de los que se queden a ese periodo de la gran tribulación van a ser sacrificados, asesinados por esta horda terrible de las fuerzas del anticristo que van a emerger al final de los tiempos. Y se va a producir una resurrección al final de la gran tribulación de esos santos que fueron martirizados por el testimonio de Jesucristo. Este tema es un tema largo, esta cuestión es un chicle teológico, tiene vertientes impresionantes cuando la gente se mete a estudiar la alta apocalíptica, de tal manera que es un tema apasionante. Y la verdad no está completamente dicha sobre este tipo de temas, porque esta cuestión es como una revelación progresiva en los eventos. De tal manera que lo que trato de hablar cuando abordamos un tema como el de la venida del Señor es hablar en líneas generales y tratar de inspirar a la gente a los grandes eventos que apunta Jesús en este capítulo 24. Y sobre todo a las recomendaciones que nos dice velad. Amén. Es decir, mantente despierto. Amén. Siempre le digo a las personas
recordando, porque el capítulo 24 es el capítulo profético, pero el capítulo que sigue habla sobre las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes, uno ve que hay cinco mujeres que son protagonistas de la parábola, que son llamadas vírgenes inteligentes porque tienen una reserva de aceite suficiente para esperar hasta que el Señor viene. Y hay otras 5 que no tenían la reserva suficiente de aceite y por lo tanto las lámparas se apagan. Es todo un simbolismo espiritual. Y te hace gráfico el tema de que las 10 mujeres, tanto las inteligentes como las que no eran inteligentes al final de la historia, entran en una situación de adormecimiento. Y el texto dice que se durmieron todas. Amén, así es, Así Señor. que el peligro es tan grande de que aún la gente más despierta en esta cuestión se va a quedar dormida al final de los tiempos. Porque viene algo de lo que he predicado bastante en este último tiempo, lo que llamo la hora de la tentación. La hora de la tentación es lo que produce el adormecimiento de la iglesia. Y la hora de la tentación es como esa hora cuando Jesús de Nazaret fue al Monte de los Olivos y entró a un área del Monte de los Olivos que se llama el Getsemaní, donde es el huerto donde Jesús de Nazaret enfrenta su última hora antes de ser llevado al palacio del templo, donde es juzgado y posteriormente termina muerto, sacrificado en la cruz del Calvario. La última oración con sus apóstoles fue en el Getsemaní, el huerto, un lugar dentro del Monte de los Olivos. Y en ese lugar el peso de las tinieblas, porque era la hora de la muerte que se avecina, Amén, así es. era tan espantoso que los 3 apóstoles preferidos, o sea, estamos hablando de Pedro, de Juan, de Santiago, el famoso Jacob del Nuevo Testamento, San Jaime, como lo llaman los americanos, Santiago de Compostela, como lo llaman los españoles, extraordinario el apóstol Santiago. Esos 3, o sea, los 3 cachorros preferidos del Señor, se los llevó para que lo ayuden a orar en esa hora de la tentación. Y los 3 se quedaron dormidos. No porque no fueran buenos para orar, eso es el problema de esta cosa, sino porque el peso de las tinieblas es tan extraordinario, tan terriblemente duro, que no hay nadie que pueda permanecer despierto en esa hora de la tentación. Esa hora de la tentación se repite en este tiempo, muchachos. Así es, Señor. Y por eso es que hoy esa cuestión de estar alerta, de estar avivado, de estar despierto, es una cuestión muy compleja para la gente. Y yo no es que sea pájaro de mal agüero ni profeta del desastre, pero te digo que mantener a la gente en ese camino del Espíritu con la lámpara encendida es un tema muy difícil. Y se va a agravar en el futuro. O sea, no quiero quejarme de la gente hoy, porque los que van a venir después son peores que los que veo ahora. Entonces, pero si uno logra meterlos en la palabra del Señor, Aleluya, amén, en el compromiso, vamos a tener la posibilidad de mantener a esa gente despierta, porque el Señor lo dice: velad, orad, dice otro texto, para que no caigan en la tentación. El problema es cuando la gente entra en la hora de la tentación. Para no entrar en esa hora de la tentación, el tipo debe mantenerse despierto y en oración permanente. La tentación es un área, es un punto geográfico. Cuando la gente entra en ese campo de muerte es cuando se produce el colapso. Entonces el cristiano tiene que estar muy despierto. Y es como siempre le digo a la gente: lo que te mantiene despierto en una noche cualquiera, muchacho, no es el placer, sino el dolor. Es difícil mantenerse despierto cuando te invitan a una vigilia, por ejemplo. Porque el problema de una vigilia es que son en la noche. Todas las vigilias son en la noche. Si no, no se llamarían vigilia. Entonces, pero te invitan y te llaman de las 10 de la noche para adelante y tenés que estar hasta las 7 de la mañana despierto, y a esa hora estás durmiendo, ¿sí? Claro que sí. Y entonces a la gente tiene problemas para mantenerse despierto. Pero siempre digo, si ustedes llegan a tener un dolor de muelas,
Vos pasáis despierto 4 días sin dormir porque el dolor de muela no lo aguanta ni el diablo. Y eso te mantiene despierto. Y entonces viene el tema que está relacionado con esto. La iglesia se puede mantener despierta si vive experiencias traumáticas de dolor. Por lo tanto, cuando venga el tema de la persecución de la iglesia, que es un capítulo diferente a la gran tribulación, y que es previo incluso a la gran tribulación, eso va a ayudar a mantener a la iglesia en un estado de despertamiento. El dolor es lo que nos mantiene despiertos, muchachos. Entonces, cuando la iglesia entra en estos ambientes de placer, quiere vivir una vida hedonista, que es la vida del placer por el placer, esa situación a la gente, en lugar de llevarla a ser agradecido con Dios, tener un sentido de gratitud al Señor por su misericordia, esa cuestión adormece a cualquiera. El placer adormece, el placer aturde, el dolor es lo que te mantiene despierto. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que proféticamente es la última iglesia del final de los tiempos, es una iglesia que dice: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, tiene un montón de amigos poderosos. A Dios no lo necesita esa iglesia. Incluso en la gráfica de la iglesia de la Odisea se nos muestra claramente que el Señor Jesús está fuera de la iglesia. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya, amén. Al dueño de casa lo tenían sin llave para entrar a la casa. Estaban todos los otros perlas adentro. Y el dueño de casa tocando la puerta: a ver, ábranme, muchachos. Es que esa es la gráfica de la iglesia al final de los tiempos. Vamos hacia una religión sin Dios, a una religión sin Cristo, a un cristianismo sin Cristo, a un cristianismo sin cruz, a una religión de ateos, que es lo peor que le puede pasar a una religión. A una religión que no cree en Dios, que cree en sí mismo, que cree en sus recursos, que cree en su estrategia, que cree en sus capacidades, que cree en sus contactos. Una religión que cree en sus recursos, una religión que no necesita a Dios, una religión hecha de acuerdo y exclusivamente para el placer de los tipos que participan en ella. Una religión donde no existe la exigencia de Dios, donde no hay ninguna ley de Dios que se le imponga a la gente, porque la gente impreso su propia ley y el tipo vive de acuerdo a sus propios deseos, hecho conforme a sus propias concupiscencias, como dice el texto escritural. Se nos viene un tiempo muy difícil, muchachos, muy difícil, complicado, porque este es un tiempo de apostasía. Eso es lo que te habla de los elementos que anteceden a la venida del Señor. Porque no vendrá, dice, no vendrá el Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, el advenimiento del Hijo de Dios se produce solamente cuando aparezcan estos dos conceptos: apostasía, que es la negación de la fe, ¿cierto? Y el aparecimiento, la aparición del anticristo. Por eso mucha gente cree que el periodo del anticristo que inicia esta serie de la gran tribulación es también el indicador de que se va a producir el rapto de la iglesia al comienzo de la gran tribulación. Es un tema interesante. Yo no estoy adoptando ninguna vía especial de interpretación, porque como leo tantas cosas, un rejunte de ideas, ya se les dije, tratando de hacer que los especialistas, cada uno contribuya con sus revelaciones o lo que aporta cada uno de ellos, sin excluir a nadie, y tratando de sacar una idea de la cuestión general que uno logra captar. De tal manera que la apostasía es un evidente elemento que tiene que preceder al advenimiento de Cristo y anteriormente al rapto de la iglesia. Y estamos en el tiempo de la apostasía hace rato. No es una cuestión que se haya iniciado hace 50 años atrás. La apostasía es una cuestión que ha estado permanentemente cerca de la iglesia. En los días de los apóstoles ya había apóstatas, solo que ahora, con el paso del tiempo, esta cuestión se ha hecho mucho más notoria y se ha hecho mucho más impactante en el mundo religioso por el crecimiento de la iglesia y la diferenciación que uno logra entre la gente que sigue la palabra y aquellos que caminan por caminos propios. La apostasía es la negación de la fe. Y esta negación de la fe, la apostasía, se puede dar en términos teológicos o se puede dar en términos específicamente visibles. Hay gente que apostatan de la fe olvidándose de la palabra de Dios.
Generalmente el asunto pasa por ahí, Así es, donde se Señor. modifican las palabras de Dios que son inmodificables. Amén. Por eso el texto lo dice, que mis palabras, dice el Señor, permanecen para siempre. Puede pasar el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo se hace inalterable. Amén. Y es inalterable. Pero estos tipos se las arreglan para modificar lo que no puede ser modificado. Evidentemente, por mucho que la gente diga, Dios no modifica su palabra, pero la gente vive de tal manera como si la palabra hubiera sido modificada. Así es, Señor. Eso es apostasía. Cuando la gente se aparta de Dios, niegan la fe, niegan la eficacia de la palabra. Y este es el tiempo que estamos viviendo. En el fondo están surgiendo religiones conforme a la necesidad de la gente. Y de repente, viste que yo siempre ando con estas cuestiones relacionadas con las protestas, por las conductas de la gente. El caso de toda esta cuestión de los movimientos homosexuales. Han surgido en el mundo varias iglesias que son exclusivamente integradas por homosexuales, transvestidos, lesbianas. Surgió una iglesia en Buenos Aires hace un tiempo atrás que tuvo una gran cobertura y sigue teniendo una gran cobertura, seguramente porque allí también se aprobaron, aquí en América Latina, los primeros movimientos de homosexuales que tenían el acceso a casarse con personas del mismo sexo. Entonces, iglesias evangélicas optaron por esas líneas, donde los integrantes de ese tipo de iglesias son todas personas transvestidos, gays, homosexuales, personas que ya se han casado y pertenecen a ese tipo de congregaciones, y los tipos son tipos de iglesia. Y se denominan evangélicos. En Estados Unidos de América, en Europa, aparecen pastores casando gente del mismo sexo. Aunque es una cuestión no tan numéricamente abundante, pero se van dando los elementos donde ese tipo de cosas se hacen visibles. Iglesias que terminan aceptando el divorcio como una cuestión normal, y casando a la gente que tienen un doble matrimonio. Ese tipo de cuestiones se ha hecho muy normal dentro de las iglesias evangélicas, y por lo tanto va entrando dentro de terrenos de apostasía directa. Y cuando aparecen locos como yo, que decimos esa cuestión no es lo bíblico, no es lo que Dios estableció, es una situación anómala, te llaman cavernícola, te dicen que estás viviendo en la era de los dinosaurios, que eres un desfasado de la historia, que estos tiempos han cambiado, que la cuestión es nueva. La apostasía es terrible y se va a venir por muchas partes. Hay atrocidades que se implican también en otros elementos, en el bautismo, en la cena del Señor, que son cuestiones sagradas dentro de los movimientos evangélicos. Han habido alteraciones espantosas. Yo de repente veo actos heréticos en la cena del Señor. He visto a unos locos tomando jugo de cajitas de estas cuestiones de jugo concentrado, que son jugo de Damasco en la cena del Señor, y con una galleta Macay. Entonces vos decís, pero estos tipos tan descerebrados, es que así el ritual, y el ritual del bautismo es lo mismo. No hay una estructura de respeto, no hay un sentido de conservar ni siquiera los más mínimos detalles de una cuestión que está en el alto valor de los sacramentos de la iglesia evangélica, que generalmente son la cena del Señor y el bautismo. Entonces, esa cuestión sacra que tienen esos dos elementos doctrinarios, que son típicamente protestantes, evangélicos, es una cuestión que hoy las nuevas generaciones les da lo mismo, los locos. Y porque no se ha perdido la sacralidad, el respeto por esas cosas que son tan elementales y profundas. Lo mismo la Biblia. La Biblia es un elemento extraño hoy en las congregaciones. Y vamos a terminar con la Biblia en los teléfonos. Yo soy amigo de las tecnologías, me encanta la Biblia en los teléfonos. Pero la gente va perdiendo ese elemento sacro que tiene el libro. Esa cuestión es así. Uno ve que hay elementos que distorsionan. La misma alabanza se ha vuelto mundana en grados extremos en muchos lugares. Así es, Señor, amén. Entonces va entrando por caminos más de espectáculo que de la adoración profunda. Y es una situación compleja y difícil en la gente. Va entrando una alabanza más de sentimiento, una cuestión casi un bolero para Dios.
una cuestión media romanticona, incluso medio afeminada también la alabanza. No tiene ese rol profundo de enervarte, de transformarte en león. No, esta cuestión te suaviza, te feminiza, te quita esa fuerza viril que tiene el llamado de Dios al campo de batalla. Esta cuestión debería ser un ejército que marcha, pero con esas melodías vamos a terminar tocando un guitarrón mexicano y cantando como los mariachis a la amada debajo del balcón. O sea, estamos en esa situación. Yo no tengo nada contra la música, aparte Ronnie es música, no te estoy dando palo a vos, Ronnie. A los muchachos de acá de la iglesia les digo a los locos de la internet, quédense tranquilos. Pero solamente estoy sacando algunos elementos para presentárselos, que estamos en una situación de crisis en todas las áreas de la vida. La gente pierde el respeto por los valores trascendentales del Evangelio en las cuestiones mínimas. El respeto al liderazgo, al pastorado, donde la gente no tiene clara la diferenciación entre el hombre que pertenece al común del rebaño y a los siervos del Señor. La pérdida de autoridad que tienen los hombres que tienen ministerio. Ustedes saben, los ministerios son claramente definidos en la Biblia: el pastor, el evangelista, el maestro, y está en la primera enunciación el apóstol y el profeta. Pero la autoridad de ese tipo de gente que tiene alguno de esos 5 ministerios está en entredicho, porque los tipos tienen título, la mayoría tienen título, pero una cosa es tener título y otra es tener la autoridad que te da. Amén. Y cuando la gente desafía a la gente con título, a ver, muéstrame tu autoridad, es difícil hacer llover del cielo, hacer llover fuego del cielo y calcinar a los tipos, porque esa es la demostración de la autoridad. Tipo que tiene título ministerial tiene que sacar las garras, y si no las saca, los tipos se le ríen en la cara, porque si un profeta no muestra autoridad profética, entonces le escupen la cara, y tienen razón, pues. Esa cosa es así. Entonces los pastores también pierden autoridad si no tienen esa autoridad fuerte, profunda, que tiene el tipo llamado por Dios. Entonces la gente entra a perder completo respeto. Son todas cuestiones críticas de este tipo. Me imagino al apóstol Pedro cuando vino a Ananí y Zafira con el cuento chino este de que habían vendido la propiedad y traían el dinero para la ofrenda de la iglesia. Cuando el apóstol decreta la muerte sobre el primero, que es el marido, y después cuando viene la mujer también decreta muerte sobre ella, ¿vos te imagináis el impacto sobre la iglesia? Amén, Señor, aleluya. Entonces se dieron cuenta el tipo de pastor que tenían, que no era el que negó al Señor ahí y que dijo, no sé, me están confundiendo, el que negó al Señor 3 veces. No, ya vos te das cuenta que ese Pedro hace rato que quedó acá, ahora era otro tío. Aleluya. Es que esa es la autoridad pastoral. Amén, Señor. Cuando los pastores no tienen esa evidencia que aterra a la gente, entonces la gente se le sube al piano. A los tipos terminan no respetando. Por eso cuando un tipo es pastor de iglesia, el tipo tiene que andar con esta cuestión que tenía aquí adelante, ¿viste, Ronnie? Esto, la espada. Tenés que cortarle el cogote, no va a entender. Si no, no te respetan. Porque el respeto al siervo de Dios está en la autoridad del siervo de Dios, la autoridad efectiva. Si un tipo que tiene contacto con Dios tiene que aterrar a la gente. La gente tiene que tenerle miedo. Ahí viene el hombre de Dios. Cuidado, muchachos, que este maneja poder. No nos podemos hacer los locos aquí. Ese elemento casi no existe en la congregación. Entonces por eso el tipo que es pastor, el loco que es profeta, tiene que manejar poder. Si no maneja autoridad, la gente lo desprecia. Y tienen razón. Así es, Señor. Porque la verdadera autoridad de la palabra es la autoridad del terror. Por eso Dios es terrible. Y por eso a Dios hay que respetarlo. Porque Dios es poder. No solamente es amor. La otra cara de la moneda de Dios. Sí, Señor. Porque Dios es amor y fuego consumidor. Bueno, me gusta Dios. Entonces la apostasía es una negación de todos los valores de la iglesia, de todos los valores de la fe, la negación de todos los valores de la Biblia, todo
lo que es bíblico queda fuera de la vida de la gente. Y eso es lo que antecede a la venida del Señor. Y estamos viviendo esos días críticos, donde el respeto por Dios, por su palabra, por los grandes valores de la fe cristiana desaparece. Y cada uno hace lo que bien le parece hacer. Vivimos en una anarquía religiosa impresionante y espantosa. Y esta cuestión no va a parar hasta que el Señor venga. Por eso aquí es: sálvese quien pueda. Y la cantidad de iglesias que se multiplican y que se ofrecen como alternativa a lo que nosotros queramos tener, eso es muy, muy natural, porque esta cuestión se vuelve después al final de los tiempos un producto como el pan. El pan se hace fácilmente con harina y agua, o sea, son los elementos primarios. Le podéis poner aceite, manteca, algún colorante. El pan lo podéis pintar por fuera con yema de huevo y te ve más amarillo. Vos podéis arreglarte el pan, pero la esencia es la harina y el agua. Y de ahí le ponéis más sal, menos sal, le podéis poner alguna proteína, le agregáis alguna sal mineral, algún componente, algo. Pero ese elemento, agua y harina, o harina y agua para el pan, es lo que se ofrece. Y la iglesia, todas las iglesias ofrecen el mismo producto: pan, el pan del cielo. Y algunos lo ofrecen con más sal, con menos sal, dietético, algún pan light, sin grasa. Otros le ponen chicharrones. Los pentecostales son buenos para los chicharrones. Son panes pesados, ¿eh? Te comí un pan de ese, tenés que tener hígado de fierro para tragarte una lluvia de sal. Y otros no, como mi amigo Bautista, no, una galletita no. Una galletita es sola para los bautistas. No le vengáis con pan amasado con chicharrones, son locos, porque se indigestan. Y qué bueno, yo predico con Iglesia Bautista, entonces tengo que llevarle una galleta de soda a esos tigres siempre cuando los visito. Pero los pentecostales, pan con chicharrones, es el mismo producto, básicamente harina y agua. Pero van a haber muchas alternativas. Al final esta cuestión va a ser un supermercado de la fe, donde la gente va a ir y va a agarrar el producto religioso que quiera. Pero resulta que el original no es así. Hay un solo pan de la vida. Amén. Y ese pan de la vida bajó del cielo y se llama Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, y los otros panes los hemos hecho todos nosotros con nuestra tecnología, pero el pan auténtico bajó del cielo. Amén. Es el Señor. Amén. Y el que comiere de ese pan no tendrá hambre jamás y vivirá para siempre. Amén. Todos los otros locos que coman otro tipo de pan van a volver siempre a tener hambre y se van a morir de hambre algún día. Así es, Señor. Sí, Señor. Pero resulta que ese pan alternativo es baratito. Incluso hay crédito para comprarlo. Pero el pan del cielo no se vende por chaucha y palitos, muchachos. Y aparte no hay crédito para comprar ese pan. Por eso es que a la gente les cuesta pagar el precio que exige Cristo. Y en este tiempo de la oscuridad que estamos viviendo, cada vez pagar el precio que tiene el Cristo vivo de la palabra, a la gente le resulta más caro y más difícil. Porque con Cristo no hay crédito. Amén. Cuando tú te enfrentas al Cristo verdadero, te das cuenta que el Cristo verdadero no te da crédito. O sea que no te podís convertir en cómodas cuotas mensuales. Vos tenés que convertirte de una sola cuota, ¿no? Y ahí es donde la gente batalea y dice: no, esta cuestión es complicada, me exigen mucho. Y se van a otro lado donde la cuestión es más flexible. O donde ni siquiera te cobran. Donde todo es free, gratis. Pero para servir a Cristo hay que pagar un alto precio, muchachos. Y la Biblia te lo dice. Aquí el tipo tiene que perder la vida, tiene que gastar la vida, tiene que dar todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio. Amén. Amén. Pero en el tiempo de la apostasía esas cuestiones no se dan. La gente vive situaciones anómalas. Este es un tiempo complicadísimo en la fe y con toda certeza va a ser mucho más complicado en los días futuros. Por eso la percepción que tengo es que la gente que va a permanecer despierta y activa en el reino es la gente que tiene un alto nivel de compromiso de la fe.
personas que están dispuestas a enfrentar el sufrimiento que implica ser cristiano y que eso los va a mantener despiertos. Y en el fondo, los que permanecen en Cristo hasta su venida y más allá son aquellas personas que han pagado el precio verdadero que tiene el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando se paga el verdadero precio, nadie lo deja. El precio mayor es pagar la vida. Tipo que apuesta su vida a este camino, nunca se va a apartar de él. Porque todos sus sueños, todas las motivaciones de la vida, todas sus visiones, todo su futuro está puesto en Cristo. Tipo nunca lo va a dejar. Pero ese tipo de gente que vienen a la iglesia y el Cristo que compran le costó chau chimanito, 2 centavos, 2 monedas, 500 pesos o todo por 1000 pesos como vende alguien por aquí. Esa gente va a dejar el Evangelio en 3 tiempos. Al primer problema que tienen, chao, se van de la iglesia, se abandonan, se descarrían, se descaminan, no tienen un elevado sentido de compromiso. Es como siempre digo, hablando de este tipo de temas, es como cuando uno habla de Cristo en profundidad. El nombre de Cristo debe ser en nosotros una marca. Y esa marca debe ser como esa marca que reciben los animales cuando los marcan con ese fierro caliente que tiene las letras de su dueño. ¿Sí? La letra del dueño, el nombre de su dueño. Y entonces, para marcar a un animal así, se necesita ese fierro caliente que tiene las marcas de su amo. Y ese fierro caliente está puesto en una hoguera donde al rojo vivo se le impregna, es una impronta, es una firma hacia fuego, con ese rojo caliente, ese hierro incandescente, en el mulo, en la nalga de un animal, generalmente una vaca, un caballo, algún cuadrúpedo de algún tipo. ¿Vos te imagináis el dolor de esa bestia? Por eso es que le amarran las patas y las manos, porque sabe que cuando le llegue esa marca va a resistirse tanto a ese dolor que va a salir escapando a cualquier lado. El nombre de Cristo también debe ser así. Una marca dolorosa. El nombre de Cristo tiene que dolerte. Si a vos no te duele el nombre de Cristo es porque todavía no te han marcado. El nombre de Cristo es doloroso, el nombre de Cristo es dolor. El nombre de Cristo es una señal de muerte. Porque el animal cuando es marcado lo único que piensa es que va a morirse con el dolor que tiene. Pero hay un montón de locos que la marca de Cristo le ha dolido menos que la picada un zancudo. Entonces esos tipos no tienen ni una pasión por el Evangelio. No pagaron nada por ser cristianos. Estos tipos les salió gratis todo. Por eso la verdadera marca es una llaga. El nombre de Cristo en la vida de un cristiano tiene que ser una llaga, te tiene que doler. Te tiene que doler amar a Cristo, tiene que ser un amor doloroso. Que te duela servir a Cristo, que te cueste seguir a Cristo. Que servir a Cristo sea para ti un dolor, no un placer, un dolor permanente. Que realmente el corazón te sangre, que cada vez veas que servir a Cristo es un sacrificio. Por eso el texto lo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Generalmente la gente no experimenta eso. Todos buscan el placer, el hedonismo, esta cuestión de que quiero sentirme bien sirviendo al Señor. El culto racional es dolor, como el apóstol Pablo, que sufre, que lo azotan, que lo apalean, que vive lejos, que dejó su familia, que lo dejó todo. El tipo que pierde todo su futuro por seguir a Cristo. Esos extremos del sacrificio son las cuestiones que hacen que el Evangelio contenga ese elemento heroico que solamente tienen las grandes religiones. Este es el tiempo de vivir un Cristo sacrificial. Yo le pregunto a la gente: ¿cuánto te costó Cristo vos? Tipos me miran, no sé, ni un centavo, no. Hay una ausencia de sufrimiento por servir a Cristo. Antes yo me recuerdo la gente evangélica, y seguramente todavía le sigue pasando a alguien, en esos tiempos en que ser evangélico en este país era mucho más difícil que ser evangélico ahora. Me recuerdo cuando la gente se convertía al evangelio, generalmente las familias de ese loco que se hacía evangélico
lo descartaban. Yo conocí casos de personas a quienes el padre le decía con tal de vos conocer nunca más mi hijo porque te metiste evangélico, a Canuto te lavaron el cerebro, vos te volviste loco. Algunos los desheredaban. Yo conocí gente que perdieron herencia, entre todos los hermanos se repartían la casa del viejo y al tipo lo dejaban fuera porque ahora era miembro de una iglesia evangélica. Doloroso. Nunca más la familia los vio, los habló, no quisieron saber nunca más de él. Ese evangelio bravo, duro, del año 1940, 50 y sobre todo el comienzo del avivamiento en este país. Ese precio, el desprecio de la gente. Y ahora, lógicamente, los tiempos han cambiado y me alegro que hayan cambiado. Ahora no lo vemos, pero la gente no experimenta un dolor por seguir a Cristo. La gente no sufre ese renunciamiento al mundo para servir a Dios. No está esa diferenciación profunda del militante evangélico duro con respecto al mundo. El tipo evangélico se parece mucho al mundano. Y cuando ponía dos locos uno al lado de otro no veis diferencia mayores. Ni en los conceptos ni en la cuestión externa. En la vida física es muy parecido y en la vida social muy parecido. Entonces cuesta esas diferenciaciones y el evangelio se vuelve cada vez más placentero para la gente. Y en ese placer de ser cristiano, la gente empieza a dormirse. Porque el dolor es lo que te mantiene despierto. Y este tiempo de apostasía, muchachos, es un tiempo donde este elemento dolor por servir a Cristo es una cuestión que está desapareciendo fuertemente de la iglesia. Porque la gente no tiene sentido de sacrificio. Porque el sentido de sacrificio que antes era elevadísimo en la gente nuestra, hoy las nuevas generaciones son cómodas. El tipo no está dispuesto a caminar largas distancias, no está dispuesto a pasar frío, a enfrentar factores climáticos. El tipo, si le cae... Yo conocí locos de iglesia que si venía un pariente cercano, un tío, una tía, el papá, la mamá, y tenían una reunión de iglesia, a los tipos los dejaban en la casa. Le decían, voy al culto y después si están aquí los atienden y si no, lo siento, muchachos. Hoy día te llega un pariente, te cae un loco así sin un previo aviso, tipo tiene que venir día domingo a la iglesia, no aparece. ¿Y por qué no vino? Le va a preguntar por Ronnie a un 2 o 3 que te faltaron hoy. Y no, a última hora me cayó mi tío y trajo una cabeza de chancho para que hiciéramos sándwiches de pernil. Y claro, y vos decís, ¿y el compromiso con Dios? Pero pastor, el próximo domingo estoy ahí en la iglesia. Tipo así. Pero el compromiso de un tipo que ama la palabra, hermano, vos no te vayas a quedar porque tu tío vino con un pernil. O lo traís al culto al viejo con el pernil y todo para que escuche la palabra. O se va antes tiempo el viejo con el pernil y todo para el rancho. Pero la prioridad es servir a Dios. ¿Cómo voy a dejar de venir a este encuentro con la palabra porque te llegó tu tío y te cayó a la hora del café? Esas cuestiones que son banales, superficiales, te demuestran el gran compromiso que la gente tiene con la iglesia. Por eso estos locos te hacen promesas y te cuentan cuentos chinos y después, a un par de días después, los veis tirados en el camino. Han deshecho el pacto, se volvieron atrás, dejaron la fidelidad de amar al Señor porque no tienen un sentido de compromiso profundo. La apostasía es esto. Y estamos viviendo en los días en que Cristo está por venir. Y este índice se va a incrementar, hermano. Por eso cuando nosotros venimos a estos niveles de iglesia es porque amamos la palabra, es porque queremos encender el corazón con el fuego vivo del Espíritu. Amén. Por eso estamos aquí, porque necesitamos ser reavivados, porque necesitamos juntar nuestra fe con la fe de los demás que aman a Cristo y que lo aman sinceramente. Y la manera de amarlo es demostrarlo con hechos. Estamos aquí porque nos interesa Dios. Estamos aquí porque amamos su palabra. Estamos aquí porque amamos servir a Dios. Y estamos aquí independientemente de los resultados que tengamos o la cantidad de gente que seamos, no importa. Estamos aquí porque amamos a Dios, porque lo que hacemos lo vemos con esperanza,
Porque lo que hacemos lo vemos mirando el futuro. Que lo que hoy tenemos pueden ser 5 panes y 2 pescados. Pero algún día en el futuro será una montaña de riqueza. Aleluya. Pero en este comienzo ponemos nuestra fe, ponemos nuestra pasión, nuestro amor. Y sabemos que algún día el Señor recompensará nuestro esfuerzo. Aleluya. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo vendrán, trayendo en sus manos la cosecha. ¿Viste ese texto? Los que con lágrimas sembraron. Qué bueno. Bueno, bien. Es que lo que tenéis que hacer, vos tenés que llorar un poco sembrando la palabra. ¿Cómo te vais a matar de risa todo el tiempo? No, aquí hay que ponerle lágrimas, porque esa es la palabra apostólica. Lo que con lágrimas sembraron, con regocijo se dará. Amén. Entonces, ese esfuerzo apasionado por servir a Cristo es lo que distingue a la verdadera iglesia de esta otra iglesia que se les apagó la lámpara. Y estos pobres idiotas ni siquiera saben que se les apagó la lámpara. Entonces cuando Cristo venga y se diga, he aquí el esposo viene, salgan a recibirlo, los va a hallar con el estanque vacío y con la lámpara apagada. Y van a decir, danos de vuestro aceite. Es decir, va a haber gente que va a empezar a buscar el avivamiento. Y se van a dar cuenta que el avivamiento no se da de un rato para otro. Para tener avivamiento tenés que avivarte todo el tiempo. Por eso el texto dice, aviva, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. En la ira, acuérdate de la misericordia. El avivamiento se gesta todos los días de la vida del cristiano. Aviva el fuego del don que hay en ti. Es decir, tenés que estar soplando continuamente el fuego para que esta cuestión se prenda. Si no, si tratáis de avivarlo desde cero, te va a costar mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, aquello que me comentaban unos amigos míos que trabajan en siderurgia, en los altos hornos donde se hace el acero, que emana indudablemente del hierro como elemento primordial. Es el tratamiento del hierro con distintos procesos siderúrgicos que permite que el acero tenga esa fuerza tremenda que todos conocemos. Y cuando hay que reparar los hornos donde se produce el metal, que está hirviendo a 4000 grados centígrados, que es una fuerza que solamente los volcanes uno puede hallar, cuando se les decompone la parte interna del horno, que está lleno de ladrillos refractarios de alta cerámica, hecha expresamente para resistir tremendas temperaturas, y tienen que cambiar esos pisos porque se desgastan con el paso del terrible calor que soportan los hornos. No pueden apagar el horno. Y los tipos que se meten a cambiar las piezas de la cerámica se meten con trajes especiales a una cantidad enorme de grados. Parecen astronautas cuando se meten ahí. Porque el horno no lo pueden apagar. Porque me dicen que si apagan el horno para hacer las reparaciones, nunca más van a volver a encender el horno a la temperatura que se necesita. En la vida espiritual es lo mismo. Por eso cuando un pentecostal se llega a enfriar, es más difícil calentarlo de vuelta que a un bautista que nunca se calentó con la palabra. Un pentecostal apagado, vos podés ponerlo en una hoguera y el loco continúa frío. Por eso nunca debe apagarse el fuego, porque para volver a encenderlo y elevarlo a la temperatura que se necesita, la cuestión es francamente casi imposible. Por eso hay que conservar ese avivamiento, hay que conservar el fuego, hay que conservar el aceite de la lámpara en la espera de la venida de Cristo. Amén. El tipo tiene que estar ahí, atento, vivo. Y otra cosa que te mantiene vivo es la actividad, el compromiso. Yo mismo tengo 65 años. Es hora de jubilar, me pude haber dado de vacaciones y decir, no, ahora ya estoy viejo y que continúen estos otra tropa de vagos predicando el evangelio y yo me quedo aquí mirando por la internet al Ronnie y asociado. No, sí, no. Estoy aquí en Temuco vivo y en directo con más fuerza que nunca, predicando la palabra, animando a la iglesia.
Hoy estaba, por eso me sacaste del otro culto, de los pelos me sacaste. Y vine para acá y estoy aquí cantando contento, agradecido al Señor. Amén. Mañana tenemos una tremenda conferencia sobre apocalíptica, dinámica, profunda, lleno de fuerza, de vitalidad, de vida, por un sentido amplio y profundo del compromiso. Amén. Amén. Y eso es lo que te mantiene vivo, el compromiso. Por eso ustedes estén donde deben estar. Si los compromisos que tienen, los tienen, cúmplalos. No importa. No importa cuánta gente haya, no importa cuánta gente tengan. Si se comprometieron con Dios, hagan lo que tienen que hacer. Y Dios algún día los llevará a lugares que nunca soñaron ir. Porque Dios honra a los que lo honran. La gente a veces espera estar en grandes escenarios para hacer las cosas con ganas. Yo la verdad, le comenté el otro día a 8 hermanos. Hace unos días atrás, estuve en la ciudad de Colina, cercano a Santiago, en una población que se llama Los Robles. Los Robles en Colina es como la Legua en Santiago. Una población de malandrines, ladrones, drogadictos, traficantes. La policía los tiene bien identificados. Es una población de tipo malo. Y me llevaron a predicar ahí con los ojos vendados. Y cuando aparecí en un centro comunitario donde organizaron los hermanos la reunión, había 4 gatos locos adentro de eso. Así, 4 gatos locos. Poca gente en un lugar pésimo. ¿Para qué te cuento lo que vendí de video? Nada. Y la ofrenda, una miseria. Oye, no, pero lo que te quiero decir, que Dios es testigo, porque Dios se la sabe toda. Amén. En medio de ese escenario, con un número miserable de gente, la palabra con fuerza, con vigor, con ganas. Terrible, hermano. Hasta yo me sentí desconocido y dije, viejo, vos estáis re loco. Las amígdalas pegadas al micrófono y había 4 gatos locos escuchando. Pero a la otra semana estuvimos predicando en Catedral de la Alabanza, una iglesia que tiene 2000 personas en 3 cultos, un día domingo. Es que el tipo que ama a Dios tiene que hacer las cosas para Dios, no para la gente, ni por el número de gente. Entonces Dios te honra, Dios abre puertas, Dios te premia. Y cuando la gente no puede darte dinero porque no tienen, Dios en algún momento te gira un cheque del banco del cielo. Y lo que no te dio la gente en tiempo, Dios te lo dará en un momento. Porque Dios es recompensador de los tipos que trabajan para Él. Amén. El compromiso con Dios debe ser a fondo, profundo. Y el ejercicio que uno tiene que tener sirviendo a Dios debe ser inmenso. Por eso me gustan los tipos dinámicos, esos pastores movidos, ¿viste? Esos tipos que son como el suricato. ¿Has visto los suricatos? Unos tipos con los ojos saltones, los suricatos, moviéndose así para todos lados. Ese tipo de animal me gusta, el pastor. Pero vos veis de repente un pastor medio pavo, medio gil, poco avivado, no inspira a nadie un loco así. Por eso la gente que espera a Cristo, es como dice el texto. El texto lo dice, no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. La venida hay que amarla, muchachos, no hay que esperarla. Porque cuando los tipos esperan, les pasa lo mismo que lo que esperan la micro. Vos te fijás, los locos que están esperando micro, los veis los paraderos ahí de la calle Rodríguez o de allá que se ponen al otro lado en la calle Portales. En las paradas de micro, ¿cómo veis la gente esperando micro? Están todos quietos. No hay ninguno brincando, saltando, no, porque están todos esperando que venga la micro. Y estos locos de iglesia que están esperando que Cristo venga están igual como esperar la micro. Tranquilos, parados, mirando nomás a qué hora viene. Están haciendo nada, no están produciendo nada. Hay muchos locos esperando. No, muchachos, aquí no hay que esperar, hay que amar. Amar la venida significa trabajar, comprometerse, santificarse, consagrarse al Dios de la palabra. Aleluya. Estoy que me hago pentecostal
Me agarra la locura pentecostal también ya, y sería bueno que me agarrara. Bendito Dios. Porque me gusta la gente, ya te dije, tipo suricato, el tipo avivado, que está siempre pensando qué hacer, qué hago, cómo transformo esta cuestión. Ese tipo de pastor es el que necesitamos. Ese tipo de gente es la que te inspira, que siempre tiene un concepto nuevo, una idea nueva, alguna cuestión revolucionaria. El tipo siempre tiene en el corazón un planteamiento que hacerle a la gente un desafío para la manada. Amén. Me gusta eso. Por eso la iglesia de hoy es una iglesia que tiene que tener un alto sentido de consagración, de oración, de búsqueda de Dios. Dios debe ser una preocupación constante en tu vida. Una oración ferviente, una oración continua, que el tipo se desplace por las calles orando a Dios. No te digo que ande todo el tiempo metido en esa circunstancia, porque en algún momento tenés que hacer otras cosas, pero la oración debe ser algo constante, permanente en la vida del cristiano. La lectura de la palabra, el frecuentar los lugares donde realmente hay gente que busca a Dios con todo el corazón. Eso es lo nuestro. Amigos míos, el tiempo se va, hace una hora que estoy hablando. Y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad tremenda de conocer este lugar también, donde vamos a tener una buena conferencia mañana. Sí, Señor. Será una bendición. Amén. Quisiera que ustedes le inviten a sus amigos, que les hablen de la reunión de mañana también. Aparte de la buena publicidad que se ha hecho, esto va a estar llenísimo. Y estamos contentos por esa ocasión de presentar la buena palabra del Señor. Cristo está viniendo. Amén. Esa es la palabra. Lo final, lo último. De lo que siempre hablo, la fidelidad es lo más profundo y es lo mejor que puede exhibir un cristiano en presencia de Dios. La fidelidad es algo que permanece para siempre. La gente fiel es la gente que permanece. El tipo fiel no solamente viene a los cultos y no solamente se mantiene en el camino. La fidelidad también tiene que ver con la rentabilidad. Es decir, Dios planta un árbol y nos lo pone ahí para que dé sombra o dé florcitas en primavera, como están esos árboles en la calle. ¿Dónde está? En Rodríguez vine hoy y veía esos arbolitos floridos. Qué lindo se ve. Pero de esos arbolitos no agarráis ni una fruta, porque esos arbolitos son pura flor y hoja, ¿no? Entonces en la iglesia hay mucho loco así, ornamental, que para lo único que sirven es para ponerlo en las veredas, para que den sombra. Pero con esos árboles nos matamos de hambre, porque no tenéis nada que comerle a esos locos. En el Evangelio hay muchos tipos así también, arbolitos floridos y con hojitas. Pero Dios busca fruta. Por eso la gente que ama a Dios debe dar fruta para Dios. Y la fidelidad no es solamente venir al culto. Uno tiene que ser productivo para el Señor y tiene que dar el fruto que Dios busca y en la cantidad que Dios exige. Hay algunos que tienen unas vidas fructíferas, son profundos en la palabra, serviciales, tienen demostración de que Dios vive en ellos. Otros que les cuesta dar el fruto de la vida. Gente que tú te das cuenta que no son muy productivos. Si tuviéramos que trasladarlo a la cuestión de los árboles produciendo peras, diríamos que hay locos que los plantaron en año bisiesto, porque dan una pera cada 4 años. Y hay algunos así en la iglesia. Se demora en decir, este hermano, ¿qué ha hecho para Dios durante 2 o 3 cosas significativas? Pero qué bueno es aquel árbol, como dice la palabra. Feliz el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y en todo lo que pone mano prosperará. Amén. Amigos míos, queremos bendecirles con esta palabra que bendice también mi corazón. Me gustaría tener una palabra de oración con este excelente público que tenemos hoy, gente de iglesia que ama a Cristo, y con las personas amorosas y queridas que vemos a la distancia por la internet. Queremos bendecirles también con una palabra de fe e invitarles a que en los próximos programas que emitirá esta congregación de Puerta del Cielo permanezcan en la sintonía de esta transmisión. Yo soy el pastor Ernesto Silva, de la ciudad de Santiago de Chile,
que tengo el honor y el privilegio de estar en esta ciudad de Temuco transitoriamente predicando la palabra del Rey. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Y oramos. Aleluya. Gracias, Señor. Levante su corazón, levante una mano suya. Comprometámonos hoy delante de Dios. Amén. Bendito Dios. Bueno, compromiso significa pacto. A la gente tenemos que llevarla a la obediencia. Tenemos que llevarla al compromiso. Cuando la gente tiene obediencia y asume compromiso, siempre habrá resultados. Amén. Los resultados solo se logran con un profundo sentido de obediencia y con un alto nivel de compromiso. Amén. Amén. Señor, por eso estamos aquí, sometidos a la obediencia de tu yugo. Amén. Y con Señor. un alto sentido de compromiso, Sí, Señor, en tu en el nombre de reino, Jesús. Amén. para obtener benditos, Amén. gloriosos y abundantes resultados. Te rogamos, Señor, que así sea esta congregación que tenemos la alegría de visitar hoy. Llénanos, Señor, de tu Amén. fuerza, que haya un sentido profundo de obediencia a tu palabra, un sentido profundo de yugo, de sometimiento a tu verdad. Aleluya, que haya un alto nivel de compromiso en sus vidas. Amén. Y por lo tanto habrá un alto nivel de resultados que glorifiquen tu nombre. Personas rescatadas del mundo, convertidas a tu palabra, viviendo una vida cristiana abundante, saludable. Aleluya. Que vivan a Cristo, que lleven a Cristo en sus corazones, que manifiesten la presencia de Dios en sus vidas, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, con la Señor. familia. Aleluya. Gloria a Dios. Que nuestras vidas certifiquen de que tú vives en nosotros. Amén. Y que la gente que nos ve desde fuera tengan un testimonio claro que vivimos a Cristo. Amén. Sí, y Señor. amamos su nombre. Sí, Dios. Bendito el Señor. Señor, esta palabra la pongo en el corazón de tu pueblo y te doy gracias por el alto privilegio de predicar tu revelación. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, fortalece la vida de tu pueblo y danos la alegría de seguir siendo siervos en tu glorioso reino. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que tengan buenas noches y con el favor de Dios será hasta siempre. Yo quisiera que usted tienda sus lindas manos para acá. Y también los que están en la sintonía, si quieren allá a través de su computador. Y queremos bendecir al siervo de Dios que nos acompaña este día. Amén. Amén. Invitar al pastor Alejandro que pueda pasar al otro ladito allá. Y vamos a orar por la vida de nuestro hermano, pastor, amigo, Ernesto Silva. Acá el pastor Alejandro que puede poner. Amén. Tiene su cabeza, amén. Tiene su mano hacia este varón, amén. Quizá yo no lo conozco, pero sabe que dice por su fruto los conoceré y las palabras te impactan en el corazón, amén. Un hombre sencillo, un hombre que nos puede enseñar muchas cosas, amén. Aleluya. Así que bendígalo con todo su ser, amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios tan lindo, Señor, y nos has traído, Señor, sorpresa, Dios mío. Amén. Porque siempre, Señor, vemos a la gente quizás de lejos, Señor, pero es un honor conocer, Señor, a nuestro pastor, nuestro consiervo, Señor. Gracias por los años de experiencia que le has dado. Gracias porque en cada lugar que lo has llevado, Señor, lo has respaldado, Señor. Gracias, Dios mío, porque en él podemos encontrar, Señor, ayuda, Señor, un consejo oportuno, Señor. Padre, porque todo lo que ha declarado es verdad. Así está la sociedad, así está la generación que dijo Jesús de sus labios, Señor. La generación que viene es una generación malvada y perversa. Y en medio de eso estamos nosotros, Señor. Padre, gracias por este varón. Oh Dios, todavía, como dice, hay, Señor, hay fuerza, Señor. Todavía quedan, Señor, Señor, algo que quemar, Señor, en el cuerpo, Dios mío. Y mientras haya aliento de vida, Señor, en él, predicará tu palabra, Señor. Oh Dios, dirá las cosas por su nombre, Señor. Dirá las cosas, Dios mío, con la verdad, Señor, adelante, Dios mío. Gracias, Padre, nosotros como Iglesia Puerta del Cielo, como consiervos, lo bendecimos, Padre, con toda bendición, como tú prometiste, Señor, en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por su familia. Los bendecimos. Amén.
pasar este momento también a ofrendar al Señor. Amén. Aleluya. Quisiera pedirle que pudiéramos poner dos mantos, nos vemos mucho hoy día, no sé, algo pasó. Pongamos dos mantos, en uno por favor puedan traer su ofrenda y en el otro sus diezmos, los que hayan traído diezmos en el día de hoy. Le voy a pedir a la pastora Alba y la pastora Gloria que puedan bendecir las ofrendas y los diezmos, una en cada, aquí adelantito por favor, una en cada lado. Quiero que coloque su mano en su billetera, en su cartera, no sé dónde tiene su dinero con el que ha venido hoy día a honrar al Señor. La palabra nos hablaba también de compromiso. Amén. Y también la ofrenda que se va a recibir hoy es para bendecir al siervo del Señor que nos ha visitado. Le damos gracias porque este es nuestro comienzo. Aleluya. Y sabemos que con el Señor vamos a crecer tanto que Dios va a hacer cosas grandes aún más con nosotros, con los que le creen. Amén. Señor, con los que le amén. buscan. Así es que vamos a tomar nuestra ofrenda, por favor, nuestro diezmo en la mano derecha, levantamos la mano. ¿Qué le parece? Sí, Señor. Levante su mano conmigo con su ofrenda que ha traído hoy día para entregarse al Señor y su diezmo. Vamos a bendecir esta ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos nuestra ofrenda delante de ti. Amén. Presentamos, Señor, esto es lo que hemos traído, hemos apartado, no es con tristeza ni por necesidad, lo hacemos con alegría, Padre, como dice tu palabra. Y lo traemos, Señor, con acción de gracia a tu altar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas cada ofrenda, cada diezmo. Y aquel que no pueda traer, Señor, tú le puedas proveer de un trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes pasar al lado de la pastora Gloria con sus ofrendas y al lado de la pastora Alba con sus diezmos. Amén. ¿Qué pasó? ¿El tuyo? ¿Cocina y todo ahí?